Bueno, momento de charlar ahora con la farmacéutica Laura De Vincenzi, que ya me está escuchando y viendo también, ya que lo grabamos para las redes, estos micros que presenta el Colegio de Farmacéuticos, segunda circunscripción, Rosario. Laura, ¿cómo andás? Buen día. Hola Fernando, buen día a todos. Bueno, ¿Cómo Laura, andan? cada vez más interesante estos micros. Bueno, el tema de hoy es vaginitis, ¿es así? Es así, el tema de hoy es vaginitis, un tema, bueno, netamente femenino, pero bueno, no, o sea, es muy interesante, por eso decidimos también hablar de este tema, por lo menos en el micro que me toca a mí hoy. Seguro, seguro que sí. Tenemos oyentes y visualizaciones de todos los géneros, así que vamos, adelante nomás. Bueno, perfecto. Entonces, el tema es vaginitis. ¿Y qué es una vaginitis? La vaginitis se refiere a los diferentes grados de inflamación que presenta la vagina. Y asociado a eso, em, los cambios en el flujo normal que se produce, picazón, ardor, molestias, la disuria que es una sensación de ardor en la parte más externa de la vagina y que a veces se puede confundir con una infección urinaria, pero que no lo es. Se trata justamente de una inflamación. Eh, en general, cuando afecta los genitales externos, que sería la piel de la vulva de la vagina, estamos hablando de una vulvovaginitis. Y es algo bastante común, sobre todo en las mujeres en edad reproductiva. Se debe a un cambio en la cantidad de microorganismos que colonizan normalmente a la vagina y esto genera estas vaginitis que pueden tener numerosas causas, por supuesto, bastantes molestias, que serían los síntomas, y los tratamientos también pueden ser muy diferentes. Eh, Podemos dividirlo en dos grandes grupos, las que son las vaginitis infecciosas y las que no lo son. Dentro de las infecciosas tenemos causadas por bacterias, por hongos y por parásitos. Las que son causadas por bacterias son bacterias gram negativas que aumentan en gran cantidad, disminuyendo la cantidad de los lactobacilos. Esto hace que el pH cambie y se produce la vaginitis que genera en este caso un flujo blanco, o mejor dicho, más gris, espeso y con olor. L- Puede producirse porque estamos utilizando a lo mejor antibióticos de amplio espectro, que pueden ser cefalosporinas, ampicilinas, tetraciclinas, o tal vez a veces cuando se usan estas duchas vaginales, que no son para nada recomendables, pero que muchas mujeres las utilizan en forma muy casera, con vinagre, con bicarbonato de sodio. Bueno, la verdad no son recomendables porque barren con la flora normal que tenemos en la vagina y después suceden este tipo de inflamaciones. También por el no uso de preservativos, o sea, no cuidarse con preservativos en las relaciones sexuales, sobre todo cuando las parejas no son estables. O sea, todo esto genera este tipo de infecciones bacterianas. Laura, También bueno, tenemos las... Sí. déjame hacer un puntito ahí. Si bien no soy especialista en el tema hoy, pero, ni mucho menos, pero digo, ¿tiene relación con la actividad sexual de la persona, de la mujer en este caso? Supongamos alguien que Es que tiene frecuente o alguien que tiene poco o nada, lo hay de cada clase. no, hay de todo, hay por eso mismo, al referirnos de todo, en todos los casos de lo que sucede, a, qué es lo que las produce, hay casos en donde son más de transmisión sexual y otras que no lo son, o sea, simplemente sucede que puede, ahora justamente te voy a explicar en el tema de las candidiasis, que son los hongos, y que las cándidas son las más comunes, las candidiasis. Estos hongos que se llaman cándidas, también se denominan oportunistas, porque en realidad están en la microbiota de la vagina, o sea, normalmente conviven allí, pero cuando hay algún pico de estrés o el sistema inmunitario se ve debilitado, estas buscan su oportunidad de desarrollarse y generar este tipo de vaginitis. Bueno, entonces estamos hablando de cosas que no son sexuales, sino que
se atribuyen a otro tipo de mecanismos. Sobre todo, ya te digo, picos de estrés, deficiencia inmunitaria, generan que las bacterias, que los hongos estos, las cándidas, afloren. En este caso, por ejemplo, el flujo es muy diferente, es más blanco, no tiene olor, pero sí hay mucha molestia, hay mucha picazón, ardor, disuria. Entonces es muy normal que las mujeres acudan a buscar algún consejo por este tema. También se da en el caso de que aumenta la cantidad de estrógenos en las mujeres que están tomando anticonceptivos, en embarazos, en mujeres que son diabéticas y no están bien controladas, en caso de mujeres que tengan HIV o el lupus eritematoso. Bueno, en esos casos son muy frecuentes este tipo de inflamaciones producidas por cándidas. Y después tenemos también los parásitos que se trata de la Trichomona vaginalis, que no es, o sea, es un microorganismo que actúa, que está unicelular, que no está en la microbiota normal, pero que sí se transmite por relaciones sexuales. En este caso, particularmente y puntual, es por ese tema. Y sobre todo, obviamente, volvemos a hablar de el no cuidado con preservativos, porque en estos casos los podemos evitar. Eh, eh, Obviamente después también tenemos otro tipo de infección de vaginitis, de estas inflamaciones que no son causadas por microorganismos, sino que son, por ejemplo, atróficas. ¿Qué significa? El tejido de la vagina se atrofia cuando la mujer llega a la menopausia. Bajan los estrógenos, ese tejido se hace mucho más débil, más fácilmente irritable. En este caso no hay normalmente flujos, sino que em, más bien hay una resequedad que molesta, que arde y que generalmente se dan tratamientos con óvulos estrogénicos para mejorar esa sensación. Y también tenés las vaginitis que son alérgicas por un contacto con algún producto que le da una hipersensibilidad, por ejemplo el látex del preservativo en muchos casos, algunos desodorantes íntimos, geles, ese tipo de sustancias que pueden producir alergias. Y obviamente son fácilmente controlables porque dejas de utilizarlas y debería retirarse las molestias. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay algunas cosas que se pueden modificar desde factores que no son farmacológicos, por ejemplo, el no uso de estas cosas que te irritan, o suponete no ir al gimnasio o hacer ejercicios que sean de fricción, tipo equitación o bicicleta, spinning, no concurrir a lugares húmedos, como por ejemplo piletas o saunas. O sea, todas esas cosas son cosas que podemos hacer para revertir la situación de las molestias que son bastante frecuentes y realmente preocupan a la mujer en el diario es algo que realmente querés no tenerlo porque es una molestia importante. Laura, Entonces, Eh, sí, preguntaba, disculpa, no sé si lo dijiste al principio, me quedó la duda. Dos preguntas. ¿Esto puede pasar o se da con más o menos frecuencia de acuerdo a la edad? ¿Tiene algo que ver la edad de la mujer en este caso? Y segundo, si hay mujeres que directamente no lo han pasado nunca ni lo pasarán. mm, la verdad, o sea, no te puedo decir que no haya mujeres que no lo hayan pasado o no lo pasarán, es algo frecuente y puede suceder, como no. O sea, hay gente que tiene el sistema inmune muy fuerte y no te va a pasar. Obviamente, ya lo dijimos antes, se da en mujeres en edad reproductiva, pero depende, o sea, si son infecciosas o no, como en el caso de las atróficas, que se dan por la edad y también dependiendo de la cantidad de hormonas con que se llegue al estadio de la menopausia. Entonces, la verdad es que afecta a todas las mujeres, sobre todo las que están en edad reproductiva, son las más propensas a tener este tipo de infecciones, pero sí, es bastante común en las mujeres más grandes también. ¿Es algo que contagia de alguna manera, digamos, un hombre que tiene relaciones, suponete, con la persona, con la Y mujer? las que son ¿Puede bacterianas, transmitir algo parecido, sí. digamos? ¿Cómo?
puede haber una transmisión hacia el hombre, digo, de alguna de las características de la vaginita. Sí, sí, por supuesto, las que son infecciosas, sí, hay que controlarlas porque se generan transmisiones por transmisiones sexuales. Sí, sí. En el caso de la parte farmacológica, que también, que obviamente existe para combatir las cándidas, sobre todo, que son las más frecuentes, tenemos los óvulos, que son los antimicóticos con componentes imidazólicos. Estos se pueden utilizar en forma local o por vía oral sistémica. Los dos tienen una gran eficacia. El tema es que los que se aplican de forma local es para quizás algún episodio que está comenzando, pero cuando ya se vuelve más resistente y se hace con más frecuencia el tipo de estas afecciones, ahí probablemente te tengan que dar algo por vía oral para poder combatirla mejor, o incluso las dos vías, o sea, tanto la vía local como la vía oral. Siempre tener en cuenta que cuando se utilizan este tipo de óvulos o comprimidos vaginales, se deben utilizar por la noche para evitar que escurran, o sea, para evitar que se salga todo el efecto del óvulo, que debe ser bien aplicado y que se trata de evitar las relaciones sexuales en ese momento, ya que muchos de estos óvulos pueden contener sustancias que dañen el látex, entonces dejaría de ser también un sistema de cuidado el tema del preservativo. Normalmente se aplican durante una semana, los que son de amplio espectro, hay algunos que son también de venta libre y que son de un solo día, pero por supuesto que hay muchos criterios que son de derivación, porque cuando se pueden utilizar óvulos de amplio espectro, ya sabemos como que combaten tanto bacterias como hongos como parásitos, pero a veces cuando la situación pasa a mayor de 4 semanas, que hay molestias o que vos estás utilizando algún tratamiento y pasaron 15 días y seguís igual, o en el caso de que haya un fiebre o sangrados que no son sangrados menstruales, que aparezca algún tipo de lesión, tanto en la parte de los genitales como en la parte del abdomen. Todos esos casos son criterios de derivación, o sea, deben concurrir inmediatamente al médico ginecólogo para que evalúe a ver qué es lo que está sucediendo. No automedicarse, obviamente. Ahí ya te digo, de venta libre, pero lo mejor es consultar para ver también qué es lo que está causando la infección. Eso Eso iba a es preguntarte, siempre. ¿qué hacemos con las propagandas? ¿Qué hace una chica, una mujer que ve las propagandas que yo he visto también en TV, ¿no? En estos días, de este tema específicamente. Es que sí, esos medicamentos de venta libre se pueden utilizar. El problema es que no son de amplio espectro, la mayoría, o sea, a lo mejor son de uso para como unitario, o sea, una sola vez, una aplicación diaria. eh, y no, a lo mejor no son los más efectivos, pero bueno, son de venta libre, se pueden utilizar y en el caso de no resolver el problema, bueno, se debe consultar al médico, obviamente. Si pasa todo esto de lo que te estoy comentando, que Claro. pasen muchos días y que la situación no mejore, ni hablar que aparezca algún tipo de lesión en la parte de los genitales, o sea, eso no se combate con un óvulo, hay que recurrir inmediatamente al ginecólogo, más allá de que de que nos hagamos los estudios anuales, que eso es súper importante, como decimos todos los años cuando nos referimos al cáncer de mama. Pero bueno, en estas situaciones, a lo mejor fuiste al ginecólogo, pero a las 2 semanas tuviste un pico de estrés enorme y te pasa algo como lo que estamos hablando, igual tenés que volver a consultar, más allá de poder utilizar algún tipo de tratamiento que sea local, siempre hay que consultar al médico, como decimos en todos los micros, o sea, nosotros podemos ayudar desde el mostrador, escuchar, tratar de encaminar a ver para dónde puede ser el tema, porque en el caso, por ejemplo, de las vaginitis que son infecciosas, son muy característicos
los tipos de flujo, o sea, si es un flujo claro, si es sin olor, si es con olor, si es un amarillo, o sea, todo eso se determina qué tipo de microbio puede estar causando la infección, pero siempre hay que recurrir al médico, sinceramente, para tomar una muestra y determinar bien biológicamente qué es lo que está afectando a la flora de la vagina en ese momento. Así que bueno, más o menos son estas las situaciones que llevan a las vaginitis y que realmente fue un tema que abordamos porque es muy, muy común entre las mujeres, ya te digo, ya sea en edad reproductiva, como las mujeres más grandes que ya han entrado en menopausia y también este tema es bastante molesto. Así que no sé si tienes alguna duda, si espero que les haya sido de utilidad también como los anteriores. Y esto es más o menos todo lo que podemos decir del tema vaginitis. No, estaba, sí, perfecto. Tu explicación y estaba pensando lo bueno que es refrescar todos estos conceptos, ¿no? En un momento me vino a la memoria cuando, ¿te acordás? Te habrás visto una vez, más joven, pero Tamerelo que decía hacerse el Papá Nicolau a las mujeres, siempre recomendaba aquella actriz. Exacto. Eh, Sí, 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 o quedó, sea que por ahí no quedó se hablan como. tanto hoy día, ¿no? Es que sí, son temas que por ahí incluso generan como pudor, o Sí. sea, nadie los quiere mencionar, pero la realidad es que a nosotros nos afectan y afectan a la vida cotidiana porque son molestas, el tipo de ardor, el tipo de picazón, o sea, hay que calmarlo porque realmente no, o sea, no es que no te deja vivir, pero son cosas Ah, que es algo más, como si tendrías una erupción en el cuerpo, o sea, también, o sea, son cosas que no son normales, que molestan, pero que por suerte hay tratamientos, tanto preventivos como en el caso de que ya esté instalada una vaginitis, se puede controlar con algún tipo de óvulo o medicamento. así es, Laura. Sí, los hombres por ahí tenemos también situaciones parecidas en cuanto a picazón, en fin, pero será para otro día seguramente, y claro que es muy, muy molesto. Y Claro, exacto. la zona también muy sensible, por lo tanto es doblemente molesto, ¿no? Laura, Así es. muy bueno todo como siempre. Te agradezco, estaremos entonces con vos, bueno, cuando te toque este micro que hacemos una semana con cada de una de las farmacéuticas de Correa, con Laura de Vincenzi ahora, desde Farmacia Masone, también con Carmina Ginter desde Farmacia Don Guillermo, con Karina Santecchia. Bueno, gracias a vos, a todas las chicas, saludos, y al Colegio de Farmacéuticos de la provincia, segunda circunscripción Rosario, que es quien presenta estos micros. Gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias a vos por el espacio. Buenos días para todos. Muy bien, ya volvemos aquí en la radio, seguimos, porque seguimos con más tanda en este caso, ya estamos volviendo.